patología. Y la última clase, lo que habíamos visto era la primera categoría, lo que vale decir como hipersensibilidades, o sea, las reacciones exageradas del sistema inmunitario. Y son 4 tipos. En síntesis, la 1, 2 y 3 tienen que ver con la inmunidad humoral, o sea, con los linfocitos B, o sea, con anticuerpos. Y la única que tiene que ver con la inmunidad celular es la 4, o sea, con los linfocitos T. Entonces, el mecanismo de lesión de una hipersensibilidad tipo 4 en realidad es por linfocitos T que pueden actuar de manera directa o indirecta. Vamos a especificar esto. Cuando está actuando el CD4, actúa llamando a la inflamación, a macrófagos, a neutrófilos, y ese es el mecanismo de lesión. Pero también directamente puede atacar a la célula o destruirla porque tiene capacidad de secretar, por ejemplo, perforinas, que son unas enzimas que pueden, como su nombre dice, perforar la membrana celular y por ósmosis matar. Cuando hablamos de que en la hipersensibilidad tipo 4 no participan o participa más bien el CD8, que es el citotóxico, acuérdense que el mecanismo de lesión del citotóxico, bueno, el mecanismo normal como actúa un CD8 es a través del FAS-FAS-L, o sea, de la acción, del accionar del botón de muerte celular extrínseca, de la vía extrínseca, ¿no ve? El CD95 que está en la membrana de las células. Recordemos que la apoptosis es una muerte celular programada y la apoptosis se puede iniciar por la misma célula, por la vía intrínseca, ella misma si está infectada de virus, etcétera, o tiene una mutación que puede dividirse, dar otras 2 células hijas y que finalmente se desarrolla un cáncer. Entonces la célula puede accionar su muerte celular programada por apoptosis, pero algunas veces, como algunos virus, como el virus del papiloma humano, por ejemplo, puede desactivar esta vía intrínseca y solo tenemos la vía extrínseca de la apoptosis, que puede ser iniciada o puede ser accionada por el CD8, por eso se llama citotóxico. Habíamos dicho que el entender o tratar de memorizar hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4 con números a veces es medio abstracto y no denota nada. El otro nombre a veces ayuda a entender de qué se trata, ¿no? En este caso, la hipersensibilidad tipo 4 se llama también el otro nombre de hipersensibilidad retardada. ¿Por qué? Porque necesita un cierto número de horas, de 8 a 12 horas, para que haya un reconocimiento por parte de los linfocitos. En este caso, el primero que reconoce es el colaborador. Se acordarán que el CD4 es el que también puede activar a los linfocitos B para que produzcan inmunoglobulinas o anticuerpos de forma específica, ¿no ven? Entonces, en este caso tiene que haber 8 a 12 horas para que haya la reacción. Las dos son retardadas, solo que la que lesiona de forma directa es la de CD8 a través de la apoptosis y la de forma indirecta, vamos a decir así, es a través de los CD4. En general, las hipersensibilidades tipo 4 responden a antígenos intracelulares, vamos a decir así. Pueden ser también ante agentes químicos o un ejemplo claro de hipersensibilidad tipo 4 es el rechazo de trasplantes, que lo vamos a ver más adelante. El clásico que ponemos de ejemplo es la reacción a la tuberculina. ¿Qué es la tuberculina? Es una proteína unida a un lipopolisacárido que se utiliza ¿para qué? Para ver si hay previa sensibilización a la tuberculosis. O sea, inyectamos subcutáneamente y esperamos 8 a 12 horas para ver si hay edema y enrojecimiento y
se manifiesta esto máximo a las 24 a 72 horas posterior, ¿no? A la inyección. Si nosotros viéramos al microscopio, vamos a ver que hay un manguito perivascular, hay hiperplasia endotelial de los vasos sanguíneos, ¿no? Va a haber infiltrado de macrófagos, células epitelioides, que finalmente las células epitelioides son macrófagos, ¿no? El antígeno sensibiliza al TH1 y este va a dar a su vez secreción de interferón gamma y esto va a iniciar la hipersensibilidad retardada. Repasando un poquito, si esta se llama retardada, porque tiene que haber todo un proceso anterior a que el linfocito T, CD8 o CD4 puedan lesionar, la inmediata, acuérdense que es la de tipo 1. ¿Por qué? Porque actúa inmediatamente. El linfocito B ya está preparado, listo, ya no necesita un periodo, digamos, de, de, de proceso para que haya generación de IgE, que se pone en el mastocito, y de granula histamina, ¿no ve? El otro nombre de la hipersensibilidad tipo 2 era mediada por anticuerpos. El otro nombre de la hipersensibilidad tipo 3 es por inmunocomplejo. Si quieren un inmunocomplejo, es una molécula compleja, redundando, ya que está unido, es la unión del antígeno con el anticuerpo. Sabemos, y hemos repetido varias veces en estas teóricas, y los que son mis estudiantes de práctica se lo saben de memoria, que la respuesta inflamatoria, perdón, es una respuesta natural, es una respuesta fisiológica, es una respuesta que nos protege. Es esencialmente protectora, pero es potencialmente lesiva. O sea, la inflamación lesiona los tejidos, aunque no queramos. Es por eso que se llama al proceso de reparación inmediatamente por mediadores químicos. Entonces, generalmente, cuando hay una alteración o funciona mal el sistema inmunitario, por ende, la respuesta inflamatoria va a funcionar mal. En este caso, cuando hablamos de la hipersensibilidad tipo 4, en el rechazo a trasplantes hay que aclarar algo. Evidentemente, si te pasan te trasplantan un riñón de otra persona, a pesar de que el HLA es el antígeno leucocitario común, que también en otras células se llama complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y qué es el HLA y el complejo mayor de histocompatibilidad? Son moléculas de superficie de membrana que son como el pasaporte o la identificación. Nunca se han preguntado cómo un leucocito, un glóbulo blanco, determina si algo es de nosotros o es extraño, pues es a través del HLA o del complejo de histocompatibilidad mayor. Más del 90% de las células tiene o complejo de tipo 1 o complejo de tipo 2. Entonces, evidentemente, si te pasan un riñón de otra persona, a no ser que seas un gemelo monocigótico monocoriónico, es decir, que tengas idéntica información genética y por ende idéntica expresión morfológica del complejo mayor de histocompatibilidad, pues va a haber cierta discrepancia, vamos a decir así, que el sistema inmune lo toma como algo no propio. Y es por eso que obviamente que a un paciente trasplantado le vamos a dar inmunomoduladores, o sea, le vamos a bajar la inmunidad, pero vamos a modular la inmunidad, porque si solo se tratara de bajar la inmunidad, le damos un chingo de corticoides, bajamos toda la inmunidad, no hay un rechazo al trasplante, pero va en la calle, le estornuda a cualquier persona y como si estuviera, su sistema inmunitario está deficiente, le va a dar una neumonía y se va a morir, ¿no? Entonces hay que estar en un punto de equilibrio de no dar tanto corticoide o inmunomoduladores para que le bajemos su sistema inmune y se pueda morir de cualquier cosa, pero tampoco le podemos dar tan poquito que empiece a haber el rechazo, ¿no? Entonces, en el capítulo, además de las tres categorías, hipersensibilidades, autoinmunes, inmunodeficiencias, está mencionado el trasplante. Pero en esencia, que te pongan un hígado de una persona a otra persona, es normal que tu sistema inmune reaccione.
o sea que no sería una patología. Pero ¿por qué está en este capítulo? Porque generalmente cuando hay un rechazo, pues el paciente ya está enfermo. A esa enfermedad del rechazo, que es una respuesta normal, no lo vamos a discutir, ¿no? Porque eso es normal que pase si te pasan otro tejido de otra persona. A esa es la que estudiamos aquí. Y una de los rechazos, porque vamos a ver posteriormente que existen rechazos hiperagudos, agudos y crónicos, uno de los mecanismos de lesión de rechazo hiperagudo, o sea, que te da este rechazo y en la mesa de quirófano ya se está destruyendo el riñón, o sea, ya no sirve. Ni siquiera le dimos chance de que ver si funcionaba unos días o semanas o meses. Uno de los mecanismos de lesión, pues es la hipersensibilidad tipo 4, es decir, que los linfocitos T, CD4 y CD8 destruyen al tejido que estamos trasplantando. Vuelvo a decir, obviamente que si me pongo un hígado de otra persona es normal que suceda esto, pero el mecanismo de lesión es una hipersensibilidad tipo 4. Y después vamos a ver, pero no solo es una de tipo 4, ¿no? Porque puede haber rechazo hiperagudo, agudo y crónico. Ahora, respondiendo a una pregunta que nadie ha querido responder, ni nadie ha pensado en relación, ¿no? A las hipersensibilidades, en especial las hipersensibilidades tipo 2, 3 y 4. También está la uno, ¿ya? Pero hay confusiones grandes, conflictos cognitivos que hacen que nos equivoquemos. La llave maestra para entender esto, ¿no ve que les he preguntado, ¿y la diabetes tipo 2 es una hipersensibilidad tipo 4 o es una enfermedad autoinmune? ¿Qué chingados? La respuesta clara, concreta y fácil es que es las dos. Es decir, que una enfermedad autoinmune, ¿y qué es una enfermedad autoinmune? Una enfermedad donde se pierde la tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Es la capacidad de reconocer a nuestras propias células. ¿A través de qué se reconocen nuestras propias células? A través de su pasaporte o su carnet, vamos a decir así. Esa es una analogía de qué? Del complejo mayor de histocompatibilidad. Así de sencillo. Entonces, a través de esto se reconoce. Cuando no se puede reconocer, entonces nuestro sistema inmune dice, esto es algo extraño y genera una respuesta inmunitaria contra ese tejido. Esa respuesta inmunitaria contra ese tejido puede accionar el mecanismo de lesión tipo una hipersensibilidad tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Eso no quiere decir que la enfermedad en sí sea una hipersensibilidad tipo 4, por ejemplo. Pero el mecanismo de lesión sí. Me explico mejor o pensaremos un poco mejor, razonaremos un poco mejor. La diabetes eh, tipo 1, ¿qué será? ¿Será una hipersensibilidad tipo 4 o una enfermedad autoinmune? ¿Cómo es? ¿Qué creen que sea? Porque en algunos googlazos van a ver que es una hipersensibilidad tipo 4. Incluso tiene que ver con hipersensibilidad tipo 2, digamos, ¿no? Mencionan. Pero también en otros lados, en otros libros, en otros artículos, en otros googlazos, hasta la inteligencia artificial se puede rayar en ese momento, menciona que es un autoinmune. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué crees, Valeria Rojas Paz Sator? ¿Será una hipersensibilidad tipo 4 o una enfermedad autoinmune la diabetes tipo 1? Yo creería que es autoinmune, doctor. Es correcto, es una enfermedad autoinmune. Entonces, si la causa de todo esto, el inicio de todo esto es la pérdida de la tolerancia, que quiere decir que no reconoces tus células del páncreas, entonces la clasificamos como autoinmune. Pero el mecanismo de lesión autoinmune puede ser como la hipersensibilidad tipo 4, es decir, que los leucocitos CD8 y CD4 van y lo liquidan a tu páncreas. Entonces, ese es el conflicto cognitivo que lo estamos resolviendo hoy, por si acaso, cuando digo, ¿y esta enfermedad es esta o es esta o es esta? No. Generalmente las que son dos, que están mezcladas una con otra, de inicio son ¿qué? Autoinmunes. Pero
su mecanismo de lesión puede ser o por hipersensibilidad tipo 2 o por hipersensibilidad tipo 3 o 4. Vamos a dar un ejemplo, digamos, de la hipersensibilidad tipo 2, que es, dice, mediada por anticuerpos, y es la que más se puede confundir, digamos. ¿Por qué? Porque dice mediada por anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos destruyen un tejido. Entonces, pucha, entonces, ¿por qué no es una autoinmune? En esencia, si tú hablas de una enfermedad, una hipersensibilidad tipo 2, así, sin ninguna otra enfermedad de inicio, como es una autoinmune, los anticuerpos contra los tejidos o los epítopes o las células o lo que tú quieras, sí, evidentemente destruyen el tejido o, no sé, las células sanguíneas o lo que sea. Pero en ningún momento en la hipersensibilidad tipo 2 hay pérdida de la tolerancia. ¿Y qué significa pérdida de la tolerancia? Pérdida de la capacidad de reconocer a nuestros propios antígenos, o sea, pérdida de reconocer a nuestro complejo mayor de histocompatibilidad. No existe esto. Pero entonces, ¿cómo es el mecanismo? El mecanismo es por ejemplo, puede haber un mimetismo molecular. La fiebre reumática, ejemplo, ¿no? Digamos, produces un anticuerpo contra una bacteria en específico, pero esa bacteria es muy similar a tus válvulas cardíacas, a tu articulación, etcétera. Entonces, ese anticuerpo que está producido, estimulado por un antígeno externo como una bacteria, pues puede destruir otros tejidos. Otro mecanismo, digamos, de esto es que los antígenos se peguen encima de algo, encima del tejido. En realidad, el anticuerpo en la hipersensibilidad tipo 2 va hacia ese antígeno, destruye ese antígeno, pero el antígeno está dentro de algo. Entonces, esos son los mecanismos de lesión de la hipersensibilidad tipo 2. ¿Cuál sería la diferencia con la autoinmune? Que la autoinmune, el anticuerpo directamente no va a ir a destruir algo que está pegado encima de la célula, o no hay un mimetismo, no es decir, que se ha equivocado. Bueno, no, no es que se ha equivocado, sino que ha hecho un anticuerpo contra X cosa, pero resulta que es muy similar nuestro tejido a esa X cosa y lo destruye. Es decir, nunca hubo pérdida de la tolerancia, nunca hubo pérdida de que no reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, existen enfermedades donde la hipersensibilidad, bueno, el inicio es una enfermedad autoinmune y el mecanismo de lesión es una hipersensibilidad tipo 2, sí. Es igual que cuando hemos hablado de la diabetes. Esencialmente es autoinmune, pero lesiona a través del CD8, CD4, o sea que son hipersensibilidad tipo 4. En algunas enfermedades esencialmente son inicialmente autoinmunes, pero el mecanismo de lesión es directo por el anticuerpo. Y ese mecanismo es considerado como hipersensibilidad tipo 1. Lo propio puede suceder en hipersensibilidad tipo 3, que es, ¿cómo era la de tipo 3? Por inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? Un antígeno y anticuerpo se unen, ¿no ven? Y eso es pesado, es grande, obstruye, produce isquemia, produce necrosis coagulativa o infarto. También eso precipita, se queda dentro de los vasos sanguíneos y produce una necrosis fibrinoide por un inicio de una inflamación. Sabemos que la inflamación es esencialmente protectora, pero potencialmente lesiva. Entonces, esencialmente, si no hay una pérdida de la tolerancia, es completamente una hipersensibilidad tipo 3. Pero si hay una pérdida de la tolerancia, donde no reconocemos nuestros antígenos, no reconocemos el HLA o el complejo mayor de histocompatibilidad, el mecanismo de lesión puede ser similar. Una reacción antígeno-anticuerpo que se une y destruye, por ejemplo, el riñón, pero el residuo de eso es inmunocomplejos que a la vez obstruyen, que a la vez producen más inflamación y que a la vez producen mayor lesión. Si hemos nombrado un ejemplo de hipersensibilidad tipo 4, que es inicial, bueno, de inicio es autoinmune como ¿cómo se llama esto? Lupus. Como de la de tipo 4 inicialmente es autoinmune y secundariamente es por CD8, CD4.
¿Cuál ejemplo me podrían dar de una enfermedad que es autoinmune, pero su mecanismo de lesión es hipersensibilidad tipo 3? A ver, creo que ya estaban diciendo por ahí. Lupus, doctor. Exactamente. El lupus es una enfermedad que puede atacar las articulaciones, corazón, de todo, pero tiene, o sea, le llueve sobre mojado al riñón. ¿Por qué? Porque el riñón, además de otros anticuerpos que van contra otros tejidos, que puede ser piel, también es algo bien, bien común en lupus, porque hay un tipo de lupus que se llama lupus eritematoso discoide. En este caso, lo que pasa es que hay anticuerpos, autoanticuerpos contra el riñón. Entonces ya lo están destruyendo al riñón. Pero a la vez de que están destruyendo al riñón, se forman inmunocomplejos, porque el anticuerpo se une a su antígeno, que en este caso es el riñón. Ese inmunocomplejo es pesado, circula por los glomérulos y los glomérulos tienen unos capilares muy delgaditos, los obstruyen, producen inflamación. Entonces, por un lado, lo estás destruyendo con tus propios anticuerpos al riñón y por otro lado, esos anticuerpos que se unen a sus antígenos y que forman inmunocomplejos, agravan más la cosa y lesionan más el riñón. Entonces tenemos ya un ejemplo de hipersensibilidad tipo 4 que es autoinmune de inicio, que es la diabetes. Tenemos un ejemplo de hipersensibilidad tipo 3 que es autoinmune, pero el mecanismo de lesión es hipersensibilidad tipo 3, el lupus. Nos estaría quedando la de 2. ¿Cuál sería un ejemplo de hipersensibilidad tipo 2 que inicia como autoinmune? La gota, doctor. No. Y ya se los había presentado, solo que en esas diapositivas está súper resumido, ¿no? Por eso es que no, casi, si se fijan, lo que expongo, lo que explico aquí, está ni siquiera, o sea, sumamente sintético aquí, y si no hay una explicación, un entendimiento de esto, es en vano la diapositiva, ¿no? A ver dónde está. Aquí habíamos puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, la enfermedad de Graves. ¿Alguien tiene idea qué es la enfermedad de Graves o la miastenia gravis o el pénfigo vulgar? Cualquiera de esos, alguno. Nada, ni idea. Porque ya en semio ya han debido llevar cabeza, cuello, en fisiopato igual. Anteriormente en fisiología han visto que para qué sirve la tiroides. También bioquímicamente han visto qué es la T3, T4, todas esas cosas. ¿Alguien tiene idea Creo qué que es en de la Graves? miastenia Ya, miastenia, sí, ¿cómo es? hay una debilidad neuromuscular, doctor, por un bloqueo, creo que de la De la neuromuscular, acetil. de la ACH. Ya, pero esto, ya, y la mecanismo de lesión de hipersensibilidad tipo 2 por anticuerpos. Pero la miastenia gravis es una enfermedad, será autoinmune y que hay la lesión por, ¿cómo se dice? Por hipersensibilidad tipo 2. O voy a replantear la pregunta. Si bien, doctor, nos estás diciendo que las autoinmunes pueden lesionar por anticuerpos, por inmunocomplejos o por CD8 o por CD4, y por eso es que nos rayamos y a veces en algunos libros, en algunos googlazos vemos que una enfermedad está como autoinmune y otra vez está como hipersensibilidad tipo 4, tipo 3, tipo 2. Si todas fueran así, entonces ¿para qué chingados las dividimos? Simplemente decimos las autoinmunes pueden dividirse en mecanismos de lesión tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Entonces, ¿qué enfermedades podrían ser sí o sí, esencialmente de inicio, solo hipersensibilidad tipo 2, tipo 3 o tipo 4? Es decir, que ninguna de ellas tiene una génesis, una patogenia autoinmune. A ver, de cualquiera, de una hipersensibilidad tipo
4, de una tipo 2, de una tipo 1. También hay de una, perdón, de una tipo 2, de una 3 y una 4. También hay de la 1, pero es muy poco frecuente eso. O sea, que haya autoinmunes alérgicas, hay, pero es rarísimo, digamos. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué estamos ahí tanto haciendo apología, no sé qué, filosofando de estas enfermedades? Porque, ¿cómo les he dicho que les voy a enseñar estas enfermedades? Primero les voy a decir, el sistema inmunitario funciona así normalmente. El sistema inmunitario funciona así anormalmente en esas tres categorías. Cada categoría tiene este mecanismo de lesión, tan, 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 y por ende sus síntomas y signos lógicos son este y este, y su tratamiento es este y este y este. En general, si entiendes todo eso, después es solo acomodar. Tienes una miastenia gravis, tienes una enfermedad de Graves, tienes un pénfigo vulgar, tienes una reacción a urocitol, tienes una alergia, tienes eh, un lupus, etcétera. ¿A cuál de estos tengo que poner? Pero no puedes poner, por ejemplo, la diabetes a la 4, a la categoría 4 directamente, porque en esencia es principalmente autoinmunitaria y su tratamiento y su diagnóstico es diferente a la hipersensibilidad tipo 4, a pesar de que el mecanismo de lesión es de esa forma. Entonces, si nosotros vamos a entender de esa forma fácil, necesitamos poder, después de toda la lista de un chingo de enfermedades inmunitarias, saber a cuál pertenece. Y ahorita lo que les estoy preguntando directamente es cuál pertenece exclusivamente a la hipersensibilidad tipo 2, a la 3 y a la 4, que no tiene nada que ver con autoinmune, cualquiera de las enfermedades. A ver, ¿alguna idea? ¿Cuál puede ser de que produzca un anticuerpo que destruya un tejido, pero que no haya perdido la tolerancia? Es decir, lo que nosotros llamamos como mecanismo alogénico, no autoinmune, sino alogénico. O a ver, les voy a dar nombres de enfermedades y a ver si las pueden poner en autoinmune o de tipo hipersensibilidad, ¿qué tipo? Si yo les digo de la eritroblastosis fetal, ¿esa enfermedad qué es? Yo les digo, es inmunitaria, pero ¿en qué categoría la vamos a poner? ¿En qué lugar la vamos a poner? A ver, ¿dónde la pusiéramos? ¿Sería de tipo 2, doctor? Sí, hipersensibilidad tipo 2. ¿Es autoinmune esta? No. No, doctor. Para nada. Entonces, ese es un ejemplo claro, conciso y preciso de una hipersensibilidad tipo 2 que nada que ver tiene con autoinmune. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué pasa en la eritroblastosis fetal? Destrucción de glóbulos rojos. ¿Ya? ¿Y por qué se da pero esa destrucción? ¿Es que hemos perdido la La tolerancia contra los glóbulos rojos? O sea, no incom- nos reconocemos. ¿Cómo? ¿Qué incompatibilidad decías? de grupos sanguíneos. Ya. Entonces, esa, en la mamá, ¿no ves? ¿Se da eso? ¿O en quién se da? ¿O en el bebé? ¿Cómo es? Ni el bebé, Esos anticuerpos que están destruyendo a los glóbulos rojos, ¿de quién provienen? De la de mamá. la madre. Ya, el mecanismo de lesión ¿cuál era el otro nombre de este hipersensibilidad tipo 2? Mediada por anticuerpos. Ese es un ejemplo claro, conciso, preciso, vamos a decir así, de una enfermedad que es puramente, o sea, eh, em, ¿cómo se dice? Específica sin que tenga que ver autoinmune. A ver, y las otras que están ahí, ¿en dónde las pusiéramos? O sea, obviamente que está en hipersensibilidad tipo 2, ¿no? Porque está ahí la diapositiva. La enfermedad de Graves o la miastenia gravis o el pénfigo vulgar son de inicio autoinmunes y luego el mecanismo de lesiones hipersensibilidad tipo 2, ¿o cómo será? A ver, ¿alguna idea? ¿Dónde las ordenamos? De hecho, es hipersensibilidad tipo 2, pero lo estoy preguntando si se quedan como exclusivas tipo 2 de inicio de etiología o es autoinmune y después viene el mecanismo de lesión que hipersensibilidad tipo 2. ¿Cómo es?
Al inicio, autoinmune, doctor. ¿Cuál de todas o cuál? Tipo ¿Cómo sería? 2, Mm, de la enfermedad de Graves. ¿Y de dónde vienen esos anticuerpos, pero? A ver, para el examen, el teórico, yo a mis estudiantes de práctica, ¿qué les he hecho hacer en la práctica, en esta parte, digamos, ¿no? En la práctica, en la parte práctica, pero el saber conocer, o sea, la teórica. Les he hecho hacer un cuadro donde dice el tipo de enfermedad, o sea, enfermedad tipo 1, 2, 3, 4, autoinmune, inmunodeficiencia, su mecanismo de lesión, un cuadrito ahí al ladito, es ¿cómo se dice? Una columna, y al ladito le hemos puesto el ejemplo de enfermedad. Entonces, han agarrado y han hecho ejemplos o sea, han puesto una lista de enfermedades y les he pedido 10 enfermedades en cada uno. O sea, se han matado buscando 10 enfermedades exclusivas hipersensibilidad tipo 1, 10 tipo 2, 10 tipo 3, 10 tipo 4. 10 enfermedades autoinmunitarias, 10 enfermedades inmunodeficiencias, pero eso lo hemos clasificado, luego les voy a decir cómo, en primarias, secundarias, es diferente, ahí una subclasificación tenemos que hacer. Y ahí se han rayado porque muchos han dicho, pucha, y ahora la diabetes parece que está en la hipersensibilidad tipo 4 y la tipo 2 y también es autoinmune y qué chingados, y ya empezó a haber conflicto cognitivo. Finalmente hemos entendido eso, que la diabetes, a pesar de que su mecanismo de lesión es tipo 4, por ejemplo, no se puede meter ahí porque es secundario. La causa principal es autoinmune. Y hayan empezado a darse cuenta de una manera clara, concisa, precisa, cuál va esta de Graves, a dónde va esta miastenia gravis, si es que se queda aquí o va autoinmune, si es secundaria a esto y demás. Entonces, yo les pido que hagan el mismo ejercicio, porque en el examen teórico va a haber un chingo de enfermedades con su nombre, donde te voy a preguntar si el tratamiento es X o Y o un caso clínico X o Y, pero en base a que tú puedas diagnosticar si esa enfermedad es una hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4 puramente de inicio, o si es una autoinmune y su mecanismo de lesión puede ser tipo 1, 2, 3 y 4. Entonces, vayan viendo esa parte. A ver, creo que hemos dado un ejemplo. A ver, y de la hipersensibilidad tipo 3, una sin que tenga un mecanismo autoinmune, ¿quién me dice? Ya, me van a hacer de todas formas para que se facilite, porque sabemos que es un chingo de tema. Y yo no soy partícipa de exámenes memorísticos enciclopédicos, ni que los obligue ni los presione a que aprendan de memoria. Les voy a pasar, me van a hacer recuerdo, un cuadro que he tratado de realizar con estas enfermedades, donde, bueno, está su mecanismo de lesión, sus síntomas, sus signos más clásicos, su laboratorio, cómo debería salir, su tratamiento. Pero además he hecho énfasis en la lista de enfermedades, si son puramente hipersensibilidades o son autoinmunes con mecanismo de lesión hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 o 4. Y ahí hay que echarle una mirada y hay que ejercitarse. ¿Por qué hay que ejercitarse de esa forma? Porque cuando te presenten un paciente, vamos a decir así, tú vas a tener que clasificar en el 1, 2 o 3, o autoinmune o inmunodeficiencia, y vas a hacer el tratamiento genérico de una u otra forma. A ver, cuando hablamos de los trasplantes, aquí tiene que quedar claro que
sí nos vamos a explayar en los trasplantes esta vez. Ya les dije en las primeras clases que el Hospital Gastroenterológico Boliviano Japonés de Cochabamba es el único hospital que va a hacer trasplante gratis por el SUS de hígado. Entonces esto ya no es algo interesante, no es algo eh, eh, importante, sino que es indispensable. Pero para iniciar, como ya les había mencionado, si te ponen algo de otra persona, tú vas a reaccionar ante esto. ¿Por qué? Porque no es el mismo HLA. El HLA es el pasaporte exclusivo de los leucocitos. Es el primer pasaporte o identificación que se estudió. Es el antígeno leucocitario común. Después descubrimos que todas las células expresan un pasaporte o un carnet, vamos a decir así. Y a eso ya no le hemos llamado antígeno leucocitario común. Le hemos llamado complejo de histocompatibilidad. Entonces, evidentemente, cuando nosotros vamos a hacer un trasplante, lo que buscamos es la mayor coincidencia en el complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, como se diría en una sola palabra, la mayor compatibilidad del órgano. Si no tiene, salvo que fueras un gemelo monocigótico, monocoriónico, o sea, idéntico, ahí tendrías un complejo mayor de histocompatibilidad igualito. Pero en general no da, no pasa esto en la vida real. Entonces hay que buscar un familiar que sea compatible. A ver, les hago una pregunta metacognitiva. Yo muchos años he trabajado también en varias universidades privadas, por ejemplo en la Unifrance, y en la Unifrance yo veía a una muchachita que venía a mis clases y era era excelente, participaba, inteligente, pero de pronto, ¡pum!, se perdía, ya no aparecía más. Entonces, desde el inicio dije, por ahí venía de oyente, no sé. Y de repente a veces venía y daba un parcial, digamos, el segundo parcial, pero no había dado el primero. Yo así, no entendí, digamos, ¿no? Y de repente el siguiente semestre otra vez estaba conmigo. Y dije, bueno, por ahí tenía muchas materias y lo ha abandonado y tal cual. Otra vez el segundo semestre, Tintín está, no está, listo, chao. Se desaparece. Al siguiente año, el otro semestre, aparece otra vez. Y ahí sí un poco me molesté porque vi la capacidad que tenía, pero dije, esta está jugando, qué chingados, viene y luego no da sus exámenes y no sé. Entonces le reclamo y le digo, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué no terminas o por qué no te inscribes mejor con otro docente que te va a, digamos, no sé, tomar examen en otro día o no sé, lo que chingados, pero para que pases, porque no sé por qué estás conmigo todo el tiempo, digamos. Y me dicen, va a disculpar, doctor, pero yo soy insuficiente renal, me dice. Y a veces me enfermo y a veces no puedo asistir y estoy en eso. Pero con seguridad, doctor, que le aseguro que el siguiente semestre no me voy a perder ni una sola de sus clases porque ya me van a trasplantar un riñón. Y me quedé así, opa, ¿no? Y cada vez que llegaba a esta parte de dar las clases, esta parte de la teórica y la práctica, me daba no sé qué mencionar esta parte. Cuando tú trasplantas algo, no es como en las películas. O sea, tú trasplantas un riñón y piensas que al día siguiente vas a estar jugando fútbol, vóley, nadando, tu vida normal. No. Es para darle una mejor y mayor calidad de vida al paciente, pero no es así. Nunca es totalmente funcional el órgano y demás por esto, por los rechazos. Y además, cuando nosotros buscamos que no hay un rechazo, ya les he dicho, damos una terapia que antiguamente le llamábamos de inmunosupresión. ¿Qué terapias ustedes conocen obviamente de inmunosupresión? Son los eh, antiinflamatorios esteroideos. Los AINES no sirven, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos como paracetamol, ibuprofeno, esos no, sino los corticoides. Pero ya alguien dijo, no se trata de hacer una inmunosupresión, se trata de hacer una inmunomodulación. ¿Qué es modular?
Tú le dices así en una fiesta, a ver, modula ese sonido, a ver, un poquito más arriba, un poquito más abajo, exacto, exacto. Es lo que hacemos, lo que intentamos hacer. Evidentemente, no solo se resume el tratamiento a corticoides. Ahorita les doy los corticoides porque son lo que más pueden entenderme ahorita, pero hay otro tipo de terapias, incluso hasta blancomoleculares, que ayudan en esto. Pero de eso se trata, de dar tanto corticoide como para que no haya rechazo, pero no tan exagerado como para que vaya alguien y le estornude y se muera por una neumonía porque su sistema inmunitario está knockout. Entonces, a eso se llama inmunomodulación. Toda su vida el paciente trasplantado va a tener que tener inmunomodulación. Es por eso que a veces ay, pucha, siempre me olvido dónde estarán esas mis fotos. Cada vez saco fotos. O sea, tenía una foto de hace unos 15 años, o dos fotos, donde decía vendo riñón. Así cerca de la Facultad de Medicina, por el gastro, por el vientre, el gastro y el bien más, así, vendo riñón o RH positivo. ¿Sí? Ahora, del año pasado o el anteaño, he sacado otras fotos también, porque las perdí de esas presentaciones, y decía dono riñón teléfono tanto, RH positivo, así. Básicamente, esto es un problema ético incluso, ¿no? ¿Por qué? Por eso es que durante un año hemos estado revisando la norma nacional de trasplante, donde hemos incluido obviamente el trasplante hepático y estamos a la espera de que se publique el ministerio. Tenemos el gran orgullo de haberlo hecho Made in Cochabamba, Made in Gastro. Nosotros hemos hecho la norma de trasplante hepático. Pero hemos tenido que revisar la norma general y a la vez la ley, porque hay una ley de trasplantes, pero no se cumple y hay vacíos legales y hay cosas muy genéricas, ¿ya? Una de esas es, por ejemplo, la venta de órganos. O sea, el hecho de vender un órgano no es ético no, da muchas, puede haber muchas implicancias sociales, ¿no? En general, no les voy a mencionar dónde, no les voy a mencionar quién, pero en esas épocas, que era más o menos 2010, 2011, que yo llegué aquí, decía vendo riñón, y la gente pensaba que era agarrar y comprar el riñón y ponérselo, y ya iba a jugar fútbol, iba a estar todo bien, ok, pero no era así. De hecho, al vender el riñón, lo que hacían ciertos médicos para ganar plata de la cirugía, del trasplante y ganar fama y salían en los tiempos, salían así, trasplante renal, hemos hecho, somos capos, y cobraban su plata, era forzar que ese riñón que estaba vendido sea compatible y no era así. Entonces, ¿qué hacían? Trasplantaban un riñón y le metían durísimo a los corticoides y a los inmunomoduladores. ¿Para qué? Para que no haya rechazo. ¿Por qué? Porque no hicieron una verdadera valoración de si era compatible o no era compatible. ¿Por qué? Porque vendieron el riñón y además porque querían salir en la foto y cobrar caro. Entonces, muchos de los trasplantes que se han hecho de riñón, porque de hígado no, todavía nosotros vamos a ser los primeros, pero con todas las de la ley, los primeros dentro del SUS, tienen estos protocolos de ver lo más compatible posible al paciente para que no nos haga un rechazo hiperagudo, un agudo o un crónico. Esto se hace con tecnología de punta, no puede ser más que con un laboratorio sumamente equipado con todo lo que tiene que tener. Entonces, cuando no tienes el laboratorio, le metes ya la de Dios, pues el riñón, y le metes un chingo de corticoide. Pero tarde o temprano te va a hacer un rechazo. No solo eso hay que evaluar en un trasplante, porque mucha gente antes pensaba, ya me ahorro para mi riñón, le compro el riñón, me ahorro para mi cirugía y ya voy y hago la cirugía y todo bien. Incluso que fuera bien ese trasplante y no habría tanto rechazo, o sea, el complejo mayor histocompatibilidad mucho más compatible y demás, tenemos que evaluar que el paciente pueda sostener. ¿Qué pueda sostener el paciente? Su terapia inmunomoduladora por el resto de su vida. Porque cuando falta esto, ya nos da el rechazo. Y la terapia de inmunomodulación es carísima, es más cara que comprar el riñón más la cirugía, evidentemente no sino a lo largo de la vida.
Entonces, es por eso que el trasplante, va a disculpar la expresión, pero a huevo tiene que ser dependiendo de un programa nacional. Porque aunque tengan muchísima plata, se te va a acabar la plata en la terapia inmunomoduladora, en los estudios que hay que hacer semestralmente, a veces anualmente, para detectar si hay un rechazo agudo, hiperagudo, crónico, todo eso. Entonces, imagínense tener la plata para el trasplante, para todo, pero no tienes, luego se te acaba la plata para el tratamiento posterior. No podemos arriesgar a un paciente así, porque además le está dando un riñón que ya no lo tiene el otro. O sea, que si lo rechaza, lo destruye, ya hemos perdido ese riñón. Entonces, sí a huevo tiene que ser parte de un programa nacional como el SURS y el gobierno tiene que estar implicado en esto para que ayude a esos costos y a esa mantención. Es como el programa que ahorita existe de los insuficientes renales, ¿no? Una gran carga bien pesada porque paga un montón el gobierno, el SUS, si no los insuficientes renales se crucifican y se hacen, porque sí, pues tienen derecho a una salud, tienen derecho también a hemodiálisis, todo eso cuesta carísimo. Pero si hacemos una relación de costo-beneficio, tal vez sea menos caro trasplantar un riñón que el pobre paciente esté todos los días, bueno, cada 2, 3 días ahí conectado a una máquina. Lo mismo sucede con el hígado. Nosotros tenemos todo el hospital gastroenterológico boliviano japonés llenito de ¿quién? De insuficientes hepáticos, ya sea por cirrosis hepática alcohólica, sea por virus de hepatitis C, autoinmunes, pero no tenemos nada más que ofrecerle que medidas paliativas, lo mejoramos un poquito, cuesta un chingo, por ejemplo, una albúmina antes costaba 300 pesos, así. Ahora con la subida del dólar y demás, pues se ha subido a 600 y ahora está en 1.000 bolivianos cada albúmina. Y para un paciente con insuficiencia hepática, a veces en el tratamiento necesitamos al menos unos 20 o 30, imagínense, 20 o 30 albúminas, si no es más. Entonces, evidentemente necesitamos tener y poder hacer un trasplante hepático, pero no vamos a agarrar en el gastro y decir, ay, para salir en la foto y todos, ya cualquiera le meteremos. No, tiene que ser un compatible. Entonces, cuando yo hablaba de esto, de que a pesar de todas las vicisitudes y el sufrimiento del trasplante, puede no ser tan compatible, puede ser que necesite un chingo de medicamentos por el resto de su vida. De hecho, van a necesitar un chingo de medicamentos, pero tal vez a dosis muy altas, etcétera. Y en algún momento puede haber rechazo. Imagínense, se me partía el corazón cuando la chiquita me decía, ya voy a venir a sus clases sí o sí, porque ya voy a tener un riñón. Y ella pensaba que tener el riñón era como que listo, reseteada, todo bien, perfecto. Y la verdad es que sí va a mejorar su calidad de vida, pero no como pensamos. Entonces, una vez entendido el contexto social, económico, que es importantísimo, porque estas clases no solo es de leer una diapositiva y sino que se trata de que estamos formando futuros médicos y un futuro médico que sabe conocer, o sea, sabe la parte teórica, sabe hacer, sabe la parte práctica, pero no sabe ser, que quiere decir valores y actitudes, no sirve como médico. Por más de que seas excelente memorizador, excelente cirujano, corta, hace y todo, pero eso es malo para tratar a los pacientes, los tratas con la punta del zapato, no tienes ninguna empatía, ese médico no sirve. Así de sencillo. Entonces, vayan pensando en esta parte, ya que estamos hablando de trasplantes. Pero ya para puntualizar la parte teórica, un rechazo hiperagudo, imagínense tan rapidito. Ese rechazo hiperagudo se da en minutos a horas. Generalmente se da en los vasos anastomosados, o sea, se da casi en la mesa de operación o posterior cuando está saliendo de su posoperatorio. Ya está, ya hay que quitar el riñón, ya valió madres. Hay inmunoglobulinas, hay activación del complemento, hay depósito en el vaso, y esto produce inflamación, y esto produce trombosis, y esto produce necrosis. Va a haber acumulación de neutrófilos en los vasos porque es una respuesta inflamatoria aguda. Acuérdense que el leucocito protagonista de una inflamación aguda es el neutrófilo. Hay reacciones antígeno-anticuerpo
evidentemente aquí. Y algo que varias veces yo veía que cómo es posible que alguien que haga trasplante no entienda un bledo del sistema inmunitario normal. O sea, que en alguna sesión en el Viedma me enfrenté y diciéndole de que a veces bueno, hace años les estoy hablando de esto, ¿no? Decía, bueno, como no tenemos tanta tecnología ni cómo ver el laboratorio de HLAs y complejos mayores de compatibilidad y no sé qué chingados, doctor Villarroel me dice, podemos hacer algo. ¿Por qué no agarramos un pedacito de riñón o un pedacito de un tejido del donador y se lo ponemos al receptor? Y si no pasa nada, entonces quiere decir que puede recibir su hígado, bueno, no había hígado, ¿no? Su riñón. A mí me quería sacar los cabellos porque, a ver, acuérdense del mecanismo de lesión, por ejemplo, de la hipersensibilidad tipo 1, que se llama inmediata, ¿no ve? ¿Por qué se llama inmediata? Porque hay previa sensibilización. Imagínate que metes un pedazo de riñón antes de meterle el riñón a un paciente al que le vas a trasplantar. Ya le estás avisando a su sistema inmunitario de que viene algo extraño. O sea, ya va a haber linfocitos B de memoria que producen inmunoglobulina contra ese riñón. Entonces, cuando agarras ese riñón y lo pones, es más fácil, más veloz, más factible, más peligroso que pueda haber un rechazo hiperagudo. Pero así había un güey que hablaba de esto. ¿Por qué? Porque no saben ni madres de la parte teórica del sistema inmunitario. O sea, no solo agarrar, cortar y unir un uréter. O sea, tienes que saber todas estas cosas. Bueno, entonces tenemos el rechazo hiperagudo, tenemos el rechazo agudo. Este agudo, como su nombre dice, es más después, digamos, que el hiperagudo, pero por ser agudo, cuidado que piensen que solo es en días, meses, porque ya no nos da tiempo, ¿no? De preguntarnos esto, pero a mis estudiantes de práctica y ahora los estudiantes de teórica deben de hacerse esta pregunta. Una respuesta inflamatoria aguda es igual a una enfermedad aguda. Y por favor, alguien me hace recuerdo que haga esta pregunta, o sea, con este contexto, por si acaso. Las preguntas que yo digo, esta va a ser pregunta, sí van a ser, porque yo tengo palabra, pero alguien tiene que anotarlas o algo porque me voy a olvidar. Y casi al final, cuando estemos por dar el examen, me dicen, doctor, aquí está la lista, o usted dijo esta que tenía que entrar. Entonces, en el contexto de que si es una enfermedad crónica es igual a una inflamación crónica y una enfermedad aguda es igual a una inflamación aguda, en ese contexto lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo rechazo de trasplantes y dentro del rechazo de trasplantes estamos viendo el rechazo agudo. ¿Qué tiene que ver con inflamación aguda, pero no necesariamente con enfermedad crónica o enfermedad aguda, perdón? ¿Por qué? Porque miren, el agudo aquí puede ser en los siguientes meses, años, y generalmente se da por no hay plata. ¿Qué quiere decir eso? Por interrupción de la terapia inmunosupresora. Entonces, a mis estudiantes de práctica les había hecho la pregunta, una úlcera que tienes por 20 años, no, bueno, tampoco 20, 5 años, una úlcera péptica, ¿es una enfermedad aguda o es crónica? Entonces, es una enfermedad crónica porque tiene muchos años, pero es una inflamación aguda y crónica. Y ahí se chingaban porque decían, no, es una inflamación crónica, no es una aguda. No sé. Entonces, puede no tiene nada, no necesariamente una inflamación aguda tiene que ver con una enfermedad aguda y una inflamación crónica con una enfermedad crónica. Aquí está un ejemplo. Tenemos un rechazo hiperagudo, pero en el sentido de la respuesta inflamatoria, que puede ser de años, pero es agudo. Una pregunta más que se bloqueaba y se conflictuaban y hasta sus docentes de semio los hacían convulsionar es, ¿a qué consideras una enfermedad aguda y a qué una crónica? Y algunos decían, a partir de 3 semanas es crónico. Yo les decía, tiene 20 días de tal enfermedad. ¿Es crónico o agudo? Y todos se quedan, es agudo. Entonces mañana va a ser crónico, le decía, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Otros me decían, no, a partir de 3 meses ya es crónico. Entonces les decía, entonces tal enfermedad que tiene 4 meses es crónica,
pero al microscopio se veía neutrófilos, tenían inflamación aguda. Entonces vayan pensando eso, ¿ya? Si hay dudas o algo, con toda confianza me dicen, no me preguntan, yo he pensado esto, doctor, y ¿será correcto o no será correcto? Pero la cosa es que cada año veo que más les vale madres. O sea, ahorita podrían preguntarme un chingo de cosas, todo lo que quieran, no los voy a criticar, no nada. Pero espero estar siendo suficientemente claro porque me estoy desgañitando. No soy como los docentes que leen sus diapositivas y a la chingada, listo, siguiente, siguiente, siguiente. Por si no, para eso, mejor les daría pues, ya una grabación que tengo tantas, ¿no? De tantos años, porque yo he hecho ya grabaciones de mis clases, incluso antes de que haya la pandemia siempre me ha gustado grabar mis clases. Entonces, desde el 2011, 12 creo que tengo una GoPro, ahí tengo grabadas, si quieren vean eso en YouTube, pueden ver. De hecho, mis clases las podrían ver ya en YouTube, pero cada año cambia de acuerdo a la necesidad de aprendizaje de cada. Pero ¿cómo puedo saber yo la necesidad de aprendizaje de cada grupo? Si es un monólogo, si estoy hablando con la pared, digamos. Entonces, yo me imagino, digamos, por mis estudiantes de práctica que han tenido estas dificultades en este año, me imagino que el resto del grupo tendrá esas y vamos por ahí, pero podría ser que no. Entonces, si se fijan, todas mis clases no son iguales. A pesar de que es el mismo tema, ¿no ve? Es el mismo, pero no son iguales, porque están acomodadas, acopladas a las necesidades de aprendizajes de ese grupo. Pero yo no puedo saber sus necesidades, sus dificultades, sus conflictos cognitivos si simplemente yo hablo y no hay una respuesta de ustedes. Bueno, aquí hay un combinado celular entre infiltrado intersticial y humoral, una vasculitis. Generalmente cuando hablamos de esos trasplantes, el ejemplo que se da, tanto histológico como morfológico, macroscópico, como de la mecanismo de lesión y todo eso, es por un trasplante renal. O sea, el trasplante más facilito que se hace, más facilito entre comillas, vamos a decir, y el más común y todo es un trasplante renal. Entonces, todo esto es en base a trasplantes renales. ¿Varía entre otros trasplantes? Sí, varía. Dentro, entonces, el rechazo celular agudo, porque puede haber dos tipos de rechazo en el agudo, puede ser el humoral o el celular, dependiendo si están participando inmunoglobulinas y anticuerpos o si están participando linfocitos T. Acuérdense, ¿no? De la hipersensibilidad tipo 4, habíamos mencionado que puede dar rechazo hiperagudo o crónico también, y que también la hipersensibilidad tipo 2, en este caso, nos podría dar el mecanismo de lesión de este rechazo agudo. Entonces, dentro del rechazo agudo pueden participar linfocitos T o linfocitos B. Si participan linfocitos B, entonces es un rechazo humoral. Si participan linfocitos T, es un rechazo celular. Como es el ejemplo en riñón, en los meses iniciales vamos chequeando, ¿no? La creatinina que nos dice cómo está yendo el riñón, si está bien, si está yendo mal el riñón. También podemos hacer biopsia y ahí vamos a ver qué tanto de infiltrado mononuclear. ¿Por qué mononuclear? Los mononucleares son macrófagos y linfocitos. ¿Qué tanto de infiltrado mononuclear intersticial hay? ¿Qué tanto de edema? ¿Qué tanto de hemorragia? Antiguamente, cuando no teníamos inmunistoquímica, simplemente veíamos puntos azules y veíamos y decíamos, pucha, hay hartos linfocitos, pero no sabían si era B o T. Actualmente te puedo decir yo cuántos B y cuántos T hay, porque la terapia podría ser muy específica, por ejemplo, con rituximab, un medicamento anti-linfocito B, si el rechazo del trasplante es agudo humoral. ¿Y qué ventajas tiene sobre el corticoide? El corticoide te baja los dos, celular y humoral, y listo. Alguien te estornuda en la calle y te vas a enfermar de neumonía. Pero en este caso, tomas una biopsia y yo te digo, hay un chingo de linfocitos B y hay un chingo de linfocitos B que se están transformando en células plasmáticas. Es decir, este infiltrado del riñón mononuclear intersticial casi no tiene linfocitos T, son B. Ah, entonces le damos anti-B. ¿Cómo se llama ese anti-B? Rituximab. Es un anti-CD20. Entonces, le damos eso, bajamos la inmunidad humoral, pero sigue con su celular y sigue con su inmunidad innata. O sea, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos siguen funcionando. O sea, el paciente está con su sistema inmunitario competente, pero le estamos bajando el humoral. ¿Por qué? Porque el humoral es el que está rompiéndote, destruyendo tu riñón. Obviamente que si es humoral, es mediada por anticuerpos, antidonante, principalmente el daño va a ser vascular. También este mecanismo, aquí participa entonces la hipersensibilidad tipo 2,
y la hipersensibilidad tipo 3. ¿Por qué? Porque hay depósitos de inmunocomplejos también después de la reacción antígeno-anticuerpo. Ya saben que un inmunocomplejo es la unión de un antígeno y un anticuerpo. Hay necrosis del endotelio, hay infiltración de neutrófilos, el depósito de inmunoglobulinas, fibrina, complemento, se deposita en el parénquima renal, y cuando la vasculitis es más crónica, hay engrosamiento de la íntima, o sea, de la capa del endotelio del vaso. Esto por fibroblastos que proliferan. También va a haber presencia de miocitos macrófagos espumosos en la biopsia. Todo esto, finalmente, ¿a qué va? A una obstrucción que da una isquemia, y la isquemia, como ustedes ya saben, la isquemia da un tipo de necrosis. El tipo de necrosis es una necrosis coagulativa, y en una sola palabra decir necrosis coagulativa, eso ya se lo saben de memoria mis estudiantes de práctica, es infarto. Bueno, aquí no sé. Bueno, cuando tenemos un rechazo crónico, puede participar también la hipersensibilidad de tipo 4. La causa más importante del fracaso al injerto, y es esto ya no tiene que ver con que el paciente ya no usa, o sea, no tiene plata para sus medicamentos, sino que ya tiene que ver, o sea, el rechazo acrónico, estamos hablando, con ya problemas anatómicos, de anastomosis, o sea, ya de envejecimiento del propio tejido, vamos a decir así. Y dentro de la parte histopatológica vamos a encontrar cambios vasculares como fibrosis densa de la íntima, pérdida de los glomérulos. Aquí ya no solo hay ataque a los vasos, sino que los glomérulos van desapareciendo. O sea, igual estás con tu dosis buena de inmunomoduladores, todo, pero ya van desapareciendo los glomérulos. Hay duplicación de la membrana basal, eso hace que se engrose más, hay fibrosis intersticial, hay infiltrado mononuclear abundante de linfocitos B y T, también de células plasmáticas. ¿Qué son las células plasmáticas? Son los linfocitos B ya diferenciados, y polimorfonucleares en el intersticio. Este tipo de rechazo ya ni modo, o sea, no es muy recuperable. Bueno, igual el hiperagudo, ¿no? Pero el agudo todavía podemos mejorar el medicamento y tal vez salvar unos años más o un tiempo más ese riñón. En este caso ya el asunto es que tiene que trasplantar ante otro riñón. Otra cosa de que me partía el alma de decir en mi clase, porque estaba la chiquita esa, de que tenía que hacerse un trasplante renal, era que aunque te trasplantes, aunque tomes tus medicamentos y todo eso, un trasplante va a durar unos 10 años. O sea que después de otros 10 años necesitas otro riñón. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque eventualmente va a haber un rechazo crónico. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Vamos a ver, siguiente clase, algunas enfermedades autoinmunitarias. En estas primeras clases estamos viendo bien general todo, ¿ya? O sea, todas las categorías, hipersensibilidades, autoinmunes, inmunodeficiencias, bla, bla. Después de que ya les dé el pantallazo y esté estructurada su andamiaje, digamos, de conocimiento, que ya esté entendido todo eso, sí vamos a ver, evidentemente, enfermedad por enfermedad, a dónde pertenece y algunos pormenores, algunas cosas que tienen que saber de cada una de ellas. No sé si hay alguna duda, alguna observación. Como les digo, ojalá esto no sea un monólogo. En realidad, uy, caramba, creo que en la transmisión no ha salido el PowerPoint. Qué macache, si es así. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Doctor, quería preguntar si, digamos, en la lupus, yo sé que es una enfermedad autoinmune, pero esa también, digamos, tiene hipersensibilidad y tiene, a lo que leí, la 3 y la 4. ¿Una enfermedad puede tener las dos o cómo se clasifica esto? O sea, el mecanismo de lesión, tú dices, ¿no ve? O sea, en Sí, realidad el en el mecanismo de lupus, lesión. no sería la 4, sería 2 y 3 en realidad. ¿Por qué? Porque es mediada por anticuerpos, y además ese anticuerpo se une a su antígeno y eso crea un inmunocomplejo. Entonces sí se puede clasificar en esos dos mecanismos. Sí, sí, sí. A ver, pero cuando hablamos cuando yo les pregunto en el examen qué tipo de enfermedad es lo que inicia, o sea, lo que es la causa directamente. Si yo te digo, el lupus es una hipersensibilidad tipo 3,
o es un autoinmune, tú me tienes que responder, es un autoinmune. Si te digo, el mecanismo de lesión, uno de los mecanismos de lesión de la enfermedad autoinmune, lupus, es la hipersensibilidad tipo 3, es correcto. Así. También te puedo preguntar, ¿la reacción de tipo Artus es una hipersensibilidad de tipo 3 sin que sea una enfermedad autoinmune o es también un autoinmune con hipersensibilidad tipo 3? Entonces, yo les voy a preguntar, ¿cuáles enfermedades son puramente hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 o 4? ¿O cuáles son autoinmunes que tienen ese mecanismo de lesión? Está bien, muchas gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y anótense ya las preguntas. Hemos dicho, ¿qué preguntas hemos dicho? Ah, enfermedad aguda, crónica, eso, inflamación aguda, crónica. También, tal vez incluso hacemos un pareo, ¿no ve? Podría ser interesante. Enfermedades, digamos, autoinmune, hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4, inmunodeficiencia, y aquí enfermedad Basedow-Graves, miastenia gravis, lupus eritematoso sistémico, lupus discoide, síndrome de Wood-Pasteur, reacción tipo Artus, LPPD, o sea, reacción a la tuberculina. Sí, eso vamos a meter en el examen. Doctor, ¿Alguna duda tenía más? ¿Pregunta? una Sí. dudita más. ¿Esas se van a clasificar según, digamos, si es un antígeno exógeno o es, es dentro del cuerpo? En Porque creo que realidad, esa es la diferencia. claro, en los casos de autoinmunes son endógenos. Y en el caso que es puramente, ¿cómo se llama? Hipersensibilidad. Hipersensible, es exógeno. Pero hay excepciones. Por ejemplo, y esa puede ser una pregunta de un examen. En ay, no sé quién me está llamando. En la, a ver, van a leer la fiebre reumática, qué mecanismo es, qué cosas, qué chingados había sido eso de la fiebre reumática, cómo es la cosa. Y es lo que les estaba comentando del mimetismo. Y en este caso no es autoinmune, pero sí es un antígeno endógeno. Esa que sea una pregunta, ni me la notan, por favor. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? Bueno, ya les he quitado 8 minutos de su otra clase. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor, gracias.